Dixo Bailey presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto, una entrega más de nuestro gran podcast de historia, el mejor que existe en el planeta en el 2025. sépanlo quienes lo escuchen en 200 años. Que este era el mejor. Y quiero empezar con un corrido personal que le hicieron a mi bisabuelo y dice así. El 15 de abril, por cierto, se les logró la intención. Se levantó don Crispín con toda la guarnición. Vuela paloma, vuela chiquita, párate en aquella pila. Se levantaron en armas los hijos de Juchipila. Y es que el 15 de abril de 1913 mi bisabuelo se levantó en armas contra la dictadura huertista y con el argumento, o al menos así le dijo a su mujer, de que quería vengar la muerte del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Así inició su carrera en la revolución, que no llegó al año. En marzo de 1914, prácticamente a un año de haberse levantado en armas, cayó en una emboscada por una cuestión ahí medio de faldas. Sí combatió en la revolución, sí peleó contra los huertistas, sí logró sacar a los federales de toda la región del Cañón de Juchipila, pero pues le tocó bailar con la más fea por otras razones. Así que un recuerdo de gloria y un sepulcro de honor para mi bisabuelo don Crispín Robles Villegas. Y vámonos a nuestra gustada sección Con la música por dentro. Fuego en la pista. ¿Sabían que el 13 de abril de 1970 nació Eduardo Capetillo? Me van a decir, ay, pues para qué, ni al caso viene, este es un podcast de historia, todavía está vivo, no ha trascendido nunca en la historia de los artistas o de la música. puede ser, pero yo quise utilizar esta efeméride para contar también una historia muy curiosa. En 1990, Luis de Llano Macedo produjo una telenovela que se llamó Alcanzar una estrella. Esa telenovela yo creo que fue la primera telenovela propiamente juvenil y estaba, por ejemplo, desde luego encabezada por Eduardo Capetillo, por Mariana Garza, la ex Timbiriche, estaba Alejandro Ibarra, o sea, tenía un muy buen elenco y era muy entretenida. Recuerdo que en aquellas tardes de 1990 yo ya estaba en la universidad, pero los días que podía me reunía, fíjense, con mis amigos de la preparatoria, que ya también estaban en la universidad, y nos tenía totalmente prendidos de la lámpara la historia, que me parece que es muy buena. Y de aquella época se hizo famoso el tema de esta telenovela, que es La mujer que no soñé, que es, según tengo entendido, fue producida, la letra y la música es composición de el innombrable de la música, o sea, se me acaba de ir. ¿Cómo se llama? El que todo el mundo dice que debería, cambiamos un, no sé, Cerati por el guatemalteco. Arjona. Exacto, ok. Ricardo Arjona, pero él no le dio tanta fama como la interpretación de Eduardo Capetillo. ¿Por qué lo recuerdo? Por esa canción exactamente, lo demás no importa, a mí era de una de mis canciones favoritas. La de lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual. Así que aquí le pido a mi querido productor Albornoz que nos ponga un fragmento de La mujer que no soñé en la voz de Eduardo Capetillo. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás, pero también jamás fui tan feliz. Con letras de oro. Seguramente ustedes han escuchado aquella frase de Mátalos en caliente. Bueno, todo mundo la atribuye a Porfirio Díaz. Dicen que él, en alguna ocasión, cuando se entera de un levantamiento de enemigos suyos al régimen en Veracruz, en 1879, le avisan y entonces él responde al telegrafista, mátalos en caliente. Bueno,
Esta es una de esas frases míticas que no existen o que nadie ha visto el telegrama o un documento, nada. Por más investigación que se ha hecho, nunca apareció el famoso telegrama Mátalos en caliente. ¿Qué sí fue lo que ocurrió? Efectivamente, el 25 de junio de 1879, varios conspiradores del grupo del Lerdo de Tejada, los lerdistas, que acababa de caer del poder apenas unos años antes, decidieron hacer un complot a bordo del barco Libertad y pues obviamente querían derrocar a Porfirio Díaz, que apenas iniciaba su largo camino en el poder. Estos conspiradores lerdistas fueron sorprendidos, fueron detenidos y se comunicó a la Ciudad de México lo que había sucedido. Ahí seguramente Porfirio sí fue notificado de que los tenían presos. Y es muy posible que Porfirio Díaz haya dicho: oigan, pues vayan a fusilarlos. Son conspiradores, conspiran contra el gobierno de la República, pues hay que fusilarlos. Pero jamás emitió la orden de mátalos en caliente. Esa fue una frase que se le atribuyó con el tiempo. Así que cada vez que escuchen mátalos en caliente, sí es una frase que verifica lo que sucedió el 25 de junio de 1879 con estos lerdistas fusilados, pero hasta el momento, 2025, nadie ha encontrado ni el telegrama, ni la orden, ni una carta, ni nada que pueda decir que es una frase con letras de oro de Porfirio Díaz. Y hoy abrimos una nueva sección, así que tráiganse el control remoto. Antes le cambiábamos a mano. Antes utilizabas un gancho en vez de una antena de conejo. Estamos hablando de allá por los 70s, principios de los 80s. Y comenzamos con esta sección que se llama A la misma hora y en el mismo canal. Seguramente ustedes están al pendiente que en estos días, ahora que están de moda las plataformas digitales, hay una de Paramount, si no mal recuerdo, que es 1883, que es la precuela de otra que ya es muy exitosa, Yellowstone, con Kevin Costner, entre otros artistas, y de hecho creo que no es producida por él, porque ya en la última temporada dejó de participar. Pero bueno, es la historia de la familia Dutton, que tiene un gran rancho y propiedades, tierras, reses y vacas y ganado en Montana. La serie 1883, que por cierto está muy buena, narra el inicio de cómo la familia Dutton emigra hacia Montana en ese año. Y entonces vemos a lo largo de varios capítulos, me parece que son 10, todos los problemas que tiene que atravesar la caravana, los ríos, el clima y todo lo demás. Bueno, simplemente para hablar de historia, estas caravanas generalmente partían de Missouri y el problema es que podían llegar a ser de 4 a 6 meses hasta llegar a su destino. También sabemos hoy en día que de todos los colonos que iban en las caravanas, generalmente se moría el 10% de la gente. Pero no por ataques apaches o ataques de indios Sioux o Cheyennes, sino más bien por enfermedades. La disentería, la fiebre amarilla, el escorbuto, la viruela. Había de todo. Y también porque de pronto eran asaltadas por bandidos vaqueros. Digamos que los malos no eran los indios. Ahora, sí era un drama que estas caravanas hicieran todo el trayecto, pero fue algo muy común, sobre todo desde la década de 1840 y más o menos hasta 1875-78. Por ejemplo, hay un caso de una expedición que se conoció, la expedición Donner, de 1846 a 47, que partieron de Wyoming, cruzaron por Utah, por Nevada y llegaron a California. El problema es que, perdón la expresión, el capitán que guiaba la caravana se medio apendejó, se fue por un camino equivocado y de pronto les cayó el invierno en la Sierra Nevada de California. Como no esperaban el invierno, pues tuvieron que vérselas negras para afrontarlo. Y el problema es que fue muriendo gente de la caravana. Originalmente eran 87 y al final sobrevivieron solo 48, que son los que llegaron a California. Pero el problema es que esos 48 sobrevivieron comiéndose a los otros compañeros que iban con ellos porque pues ya no tenían víveres ni comida y en el momento en que murieron por inanición o por frío, pues dijeron: de aquí soy, tráete esta piernita, pásame ese muslito de pionero. Y se los echaron. Ahora, simplemente para concluir con el asunto de la serie de 1883, todo lo que ustedes ven en 1883 pudo haber pasado, pero en 1853, es decir, 30 años antes. Cuando inicia
la serie y que es esta caravana que va a llegar hasta Montana, ya había ferrocarril. Era más fácil, oye, tráete 30 boletos del ferrocarril, cómpralos, porque ya existía. De hecho, en 1883 se inauguró el ferrocarril del Pacífico Norte que llegaba hasta Montana. Ya había también telégrafo transcontinental y ya el sendero que llevaba hacia esa región, Sendero de Oregón, ya no se utilizaba. Entonces, simplemente está, digamos que fuera de año, pero todas las vicisitudes, el drama, los problemas, la muerte que rodea esta serie, por cierto muy buena, pudo haber ocurrido, pero en 1853. De todas maneras, yo siempre he dicho, una serie de televisión histórica no es para aprender historia, es para disfrutarla. Así que no le cambien de canal y desde luego, en términos de la televisión, no dejen de ver la siguiente entrega a la misma hora y en el mismo canal. Un dato para ligar. Ya que han decidido qué se van a poner esa noche, ya que están emperifollados, como se diría en otros tiempos. Yo creo que ya nadie usa esa palabra. Pero bueno, ya están muy guapos y guapas, se van al bar. Ya saben, como siempre, tiene que ser barra, no tiene que ser mesa, tiene que ser en la barra. Ahí es más interesante porque uno se acerca, pues acá, sensualmente, con cadencia, sonríe levemente, todas las artes de la seducción. Pero para que ustedes logren consumar esa noche de pasión ardorosa que están buscando desde hace como 10 años, aquí viene el dato que pueden compartir. Ya que ubicaron a su prospecto o prospecta, o el candidato o la candidata para sus amoríos de esa noche, o incluso no saben, quizá con este dato puedan conquistar y saber que ahí estaba el amor de sus vidas. Eso quién sabe. Pero bueno, ya una vez que están colocados en la barra, se acercan y suavemente dicen: estoy muy triste hoy porque acabo de enterarme de un dato que quiero compartirte y que puede cambiar tu vida. Entonces ya en el momento en que uno dice es que estoy muy triste, pues ya te van a prestar atención, porque a quién no le gusta el chisme, ¿no? Y entonces empiezas: ay, es que en 1562 Fray Diego de Landa se encontraba en Yucatán y decidió organizar un tribunal en la ciudad de Maní. Estaba desesperado porque persistía la idolatría de los indígenas y entonces, harto de que ellos siguieran adorando a los dioses mayas, decidió reunir ídolos, objetos sagrados y los códices. Se dice que reunió más de 40 códices. Y entonces hizo un auto de fe. ¿No sabes lo que es un auto de fe? Déjame darle un trago a mi bebida y ahorita te cuento. Entonces, ¡salud! Un auto de fe era la manera en cómo debían quemar todos estos objetos de idolatría para purificar las almas de los idólatras, que eran los indígenas en ese momento. Entonces, lo que hizo Fray Diego de Landa fue quemar todos estos objetos, códices, ídolos, y además ajustició uno que otro indígena por ahí que insistía con los sacrificios humanos y demás. Así que fue el gran auto de fe de Maní de 1562. Sin embargo, algo le dijo en su corazón: creo que la he regado. Y pocos años después, 4 para ser exacto, regresó a Yucatán y empezó a buscar gente que le diera datos, información, todo lo que pudiera tratar de reunir para rescatar lo que había sido la cultura maya. Y lo logró. Ese año de 1566 publicó Relación de las cosas de Yucatán. Y nadie imaginaba en ese momento que esa obra en el siglo XX permitiría descifrar la escritura maya. ¿A poco no te parece una historia encantadora, triste, que ahora abro desde mi corazón y te digo salud? Disfruten su noche después de esto. Aunque usted no lo crea. En esta entrega de nuestro podcast, porque jamás la historia se atrevió a tanto, nos toca una fecha que en lo personal a mí me gusta mucho, porque desde niño me enteré de esta historia. La noche del 14 al 15 de abril se conmemora un aniversario más del hundimiento del Titanic. Yo recuerdo que, por ejemplo, el primer episodio o el episodio piloto de El túnel del tiempo
se desarrolla, de hecho, a bordo del Titanic. Y ya cuando se está hundiendo y que seguramente se van a morir Tony y Douglas, es cuando logran sacarlos de ahí desde el laboratorio donde se están haciendo las pruebas que habían fracasado. Pero bueno, recuerden que se hunde el Titanic. Unas 2 horas, poquito más, después del hundimiento llega el Carpathia, que es el único barco que logra recuperar o rescatar sobrevivientes. Pero llegan unos 10 barcos más en las siguientes horas. Ninguno de ellos puede rescatar cuerpos. ¿Por qué? Porque del punto donde estaba el hundimiento, donde había sido el hundimiento, a pues ya fuera América o a Europa, todavía faltaban cuando menos 10 días de navegación y ninguno de los barcos llevaba pues ni congeladores, ni refrigeradores, ni hielo, ni nada como para poder subir los cuerpos. Entonces la White Star, que era la compañía naviera del Titanic, decidió fletar un barco que se llamó el Mackay Bennett. Ese barco partió en los días inmediatos de la tragedia y tenía la consigna nada más de ir a rescatar cadáveres. Estuvo más o menos unos 4 o 5 días en el área del hundimiento y además le costó trabajo porque la primera vez que avistaron cuerpos creían que eran gaviotas. Ya ven que las gaviotas de pronto acuatizan en el mar y ahí están flotando alegremente. Y entonces a lo lejos los vigías del Mackay Bennett vieron pues un grupo de lo que ellos creían que eran gaviotas, pero no. Era un grupo de cadáveres que se habían más o menos juntado, que no se habían separado y que todos llevaban el chaleco blanco que se les había dado a los pasajeros, a los que alcanzaron desde luego, para no ahogarse. Entonces el Mackay Bennett empezó a recoger cuerpos. Al final recuperaron 334 cadáveres de un total de 1.523 víctimas. Desde luego, el resto, o sea, estamos hablando de poco menos de 1.200, nunca se recuperaron ni credenciales, ni carteras, ni maletas, ni nada de ellas. Se perdieron en el fondo del mar del Atlántico Norte. Lo curioso de todo es que estos cadáveres, 334, tampoco todos llegaron a tierra firme. Algunos, por lo maltratados que estaban, tuvieron que ser envueltos en unas bolsas de lona y arrojados otra vez ahí al mar, ya con un peso específico para que se hundieran. Y los que sí lograron, digamos, conservar para llevárselos a tierra firme, los llevaron a Halifax. Ahí fue, digamos, que el centro de acopio de las víctimas. Los cadáveres fueron colocados en la cancha de curling, este juego que es como de ir encerando el hielo, así me parece a mí. Ahí estuvieron los cadáveres hasta que los familiares los identificaron y se los llevaron. Es una gran tragedia, pero esta es la historia del Mackay Bennett, que es el barco contratado ex profeso para recuperar a las víctimas del hundimiento del Titanic. Otra nueva sección. El que no cae, resbala. Y también seguimos con el Titanic. Recuerden, aquí en México, una vez que se supo la noticia del hundimiento del Titanic, pues los periódicos utilizaron los cablegramas que llegaban y las noticias primeras aparecieron hasta el 16 de abril, es decir, un día después de ya confirmada la noticia del hundimiento. Entonces, en ese entonces teníamos a el periódico, desde luego el Imparcial, digamos el más profesional, Nueva Era, que era propiedad de Gustavo Madero, hermano del presidente, El País, o sea, había varios. Entonces, Nueva Era pues, recibe los telegramas y dicen, caray, por aquí vemos que se hundió el Titanic, no coteja nada, y entonces publica Nueva Era lo siguiente. El gigantesco vapor Titanic sufrió severas averías al chocar contra un inmenso témpano de hielo. Inmediatamente el capitán del buque se dio cuenta de la importancia de las averías, por lo que sin pérdida de tiempo el operador de la telegrafía sin hilos comenzó a pedir auxilio a las estaciones de tierra firme y a los buques que navegaban cerca del lugar. Como primera providencia y en previsión de que el Titanic no pudiese seguir flotando, se bajaron los botes, tomando asiento en ellos las mujeres y los niños. En esos momentos, que todavía era de noche, hubo algunas escenas de pánico que dificultaron las operaciones de salvamento. Y entonces, pues, Nueva Era se fue por la libre, seguía contando que llegaron los barcos y que al final, gracias a Dios y gracias a que todos eran muy hábiles, el número de víctimas totales del hundimiento del Titanic, según Nueva Era, era exactamente 0 víctimas. Y todos así, no inventes, pues, ¿qué pasó? Pues entonces, al día siguiente también publica el Imparcial. Gran catástrofe en Atlántico Norte, se hunde el transatlántico con 2.200 pasajeros.
Y entonces obviamente les dio diarrea a los editores de Nueva Era, porque se dieron cuenta de que efectivamente había sido una gran tragedia y había muchos muertos. Entonces, como suele ser en México, con el usted disculpe, el día 17 de abril, Nueva Era publicó: Oigan, ¿qué creen? Tuvimos un pequeño problema con los cablegramas, se confundieron, no los tuvimos todos a la mano y pues queremos pedir anticipadamente sus disculpas, pero sí hubo algunas víctimas. No fueron 0 como dijimos, solo fueron 1523 y esperamos que ustedes comprendan nuestro error. Muchas gracias. Y así, de 0 a 1523 víctimas. Y una más para despedirnos, aunque usted no lo crea. Se sabe, o hemos sabido siempre, que había un mexicano a bordo. Ya ven que nunca falta un mexicano en las tragedias o en los lugares, digamos, más famosos o en el momento exacto, ¿no? Acuérdense del mexicano que apagó haciéndose pipí en la Flama Eterna ahí bajo el Arco del Triunfo. Acuérdense del mexicano que jaló la palanca de emergencia del tren bala en Japón. O el mexicano que dijo que iba a pasar a la historia y se lanzó desde este gran barco transatlántico que llegó a Brasil en el Mundial del 2014, si no mal recuerdo, y nunca lo encontraron. Pues bueno, había un mexicano en el Titanic, un diputado de nombre Manuel Uruchurtu, iba a bordo, iba en primera clase y fue una de las 1523 víctimas que perdieron la vida esa noche del 14 al 15 de abril. Nunca se recuperó su cadáver y nunca se supo más de él. Aquí en México se informó a través de la prensa y hubo un homenaje en el Congreso de la Unión, allá en 1912, para despedirlo. Pero, por eso, aunque usted no lo crea, ahora sabemos, desde hace algunos años que publiqué mi libro Cartas desde el Atlántico, el Titanic y la Revolución Mexicana, que hubo un segundo mexicano que estuvo ahí esa noche y que fue testigo incidental. Este personaje era un chavito de 16 años, 16, 17 a lo mucho, llamado Gustavo Aguirre Benavides. Él era originario de Parras, Coahuila, y su papá había decidido, en tiempos de la Revolución, enviarlo a estudiar ingeniería eléctrica a Alemania porque quería que regresara a Parras a instalar la energía eléctrica. Entonces, con ese ánimo, digamos, de inventor, con ese ánimo de técnico y sobre todo de vanguardia tecnológica, Gustavo se sube a un vapor alemán llamado Frankfurt el 6 de abril de 1912. Se va con un amigo. Y entonces el Frankfurt empieza a navegar y, curiosamente, el Frankfurt es uno de los 10 o 12 barcos que reciben la llamada de auxilio la noche de la tragedia. El capitán Hartorf, como se apellidaba, decide cambiar el rumbo del Frankfurt para llegar a auxiliar al Titanic. Y sí, sabemos que llegó, pero llegó más o menos como 10 horas después de la tragedia. Y entonces lo que Gustavo Aguirre Benavides, obviamente como mucha gente que iba en ese barco, los curiosos cuando se acercaron a babor y a estribor, pues obviamente les tocó ver los restos del naufragio. Ellos ya, como lo comenté hace un momento, ya no pudieron rescatar cadáveres, pero sí les tocó ver muchos cuerpos flotando. Y Gustavo fue uno de los testigos incidentales de esa tragedia. Tanto así que escribió una carta a sus padres donde les contaba lo que había visto. Y entre otras cosas que recuerda y que están en una carta de 1912, Gustavo le dice: me tocó ver a una persona todavía con su frac que había logrado llegar a un témpano de hielo, se subió y ahí se había disparado porque tenía un hilito de sangre en la sien y además la pistola en la mano. También cuenta que vio a una mujer que llevaba a un niño en brazos y que desde luego ya estaban congelados cuando llegaron. Y así vieron muchos de los cadáveres que todavía estaban flotando en ese momento. Pero lo más importante que vio y que él pudo constatar hoy, después de las investigaciones, es que vio una puerta de madera flotando también ahí en ese lugar de la tragedia. Y hoy podemos saber, gracias a las dimensiones de esa puerta, que Rose sí pudo salvar a Jack esa noche del hundimiento del Titanic, pero que la verdad no quería irse con un pobretón a América. Esto fue Porque jamás la historia se atrevió tanto. Y yo soy Alejandro Rosas. Nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo.